Muchas gracias, senador. Nosotros primero queremos darle las gracias a usted, al Senado, al gobierno italiano y a Italia. Los venezolanos cuando piensan en Europa piensan en tres países. Piensan en Italia, en Portugal y en España. Y la razón es porque muchos italianos en el siglo XX tuvieron que ir a buscar destino y oportunidades en nuestro país. Hoy la situación es que somos millones de venezolanos, casi 7 millones de venezolanos que hemos sido forzados a salir de nuestro país por razones humanitarias, buscando oportunidades, por persecución política, hemos tenido que salir. Y nosotros estamos convencidos, y por eso estamos aquí en Italia, que la solución a la grave crisis humanitaria que estamos viviendo pasa por una solución política en la que los venezolanos podamos votar libremente en unas elecciones que permitan definir quiénes son nuestras autoridades parlamentarias y presidenciales. La crisis venezolana no es política solamente, es una crisis humanitaria que la ONU la ha descrito como una crisis humanitaria compleja. Podría hablar durante horas sobre lo que son estas realidades de múltiples crisis simultáneas que tenemos, pero les doy algunos datos. La economía venezolana se ha contraído el 80% en los últimos 8 años. El 90% de nuestra población está en situación de pobreza. 60% de nuestra población está en situación de pobreza extrema. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela ha pasado a ser el país más pobre de América Latina, pasando por primera vez a Haití, que había sido durante muchos años el país más pobre. Y toda esta tragedia tiene un origen político, una dictadura que ha implementado un modelo de extracción, un modelo de expropiación, un modelo de división que ha sometido a nuestro país a la pobreza. Ante esta realidad, nosotros estamos hoy en Italia y hemos hablado con otros países en Europa para buscar construir una salida común en la que Europa, los Estados Unidos y los países de la región puedan trabajar de manera unida en función a lograr un objetivo: elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables. Pero para lograrlo, los venezolanos lamentablemente no podemos solos, porque somos víctimas, somos secuestrados y necesitamos el acompañamiento decidido y unido de Europa y los Estados Unidos. Nosotros estamos optimistas de que esto se puede lograr, pero queremos mandar un mensaje muy claro de que necesitamos de Italia, de Europa, de Estados Unidos y de los países de la región para que trabajen de manera unificada, coordinada, en donde se puedan dar las garantías y el acompañamiento a un proceso que requiere de la participación de la comunidad internacional. Nicolás Maduro hoy está en el poder ejerciendo una dictadura brutal porque cuenta con un apoyo decidido de países muy poderosos: China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba son el pilar que mantienen a la dictadura. La contraparte de esa fuerza formidable de países que apoyan a la dictadura tienen que ser los países democráticos y libres del mundo. Por eso estamos en Italia y queremos decir que hemos tenido reuniones muy positivas a todo nivel en la que se nos ha comunicado el compromiso decidido de Italia y de trabajar conjuntamente con otros países europeos y con los Estados Unidos para lograr una solución a la grave crisis que tenemos en Venezuela. Muchísimas gracias, senador, por el apoyo que usted nos ha dado. Hoy me acompañan 2 parlamentarios que han tenido que salir al exilio por persecución política, la diputada Mariela Magallanes y el diputado Armando Armas, quienes como 36 diputados han tenido que salir por persecución política de nuestro territorio y que quienes como casi 7 millones de venezolanos han tenido que salir de nuestro territorio buscando oportunidades. Le pedimos apoyo decidido al mundo libre para que la crisis venezolana no sea una nota en los periódicos,
sino que pueda convertirse en una realidad para los venezolanos en la que podamos tener democracia, libertad. Y solo teniendo democracia y libertad tendremos bienestar y la posibilidad de superar la grave tragedia humanitaria. Queremos ser muy claros en esto. No hay manera de solucionar la crisis humanitaria en Venezuela si no se atiende la crisis política, que es el origen del desastre humanitario que hoy están padeciendo millones de venezolanos. Muchísimas gracias. Hay por parte de la dictadura la intención de crear una percepción de elecciones libres en Venezuela. La realidad es que para que tengamos elecciones libres en Venezuela necesitamos un proceso de acuerdo político que garantice un cronograma electoral. Hay un punto de partida desde Europa, Estados Unidos y los países de América Latina, que es el desconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro montó unas elecciones fraudulentas en abril del año 2018. Estas elecciones fueron desconocidas por Europa, por Estados Unidos y por América Latina. En el diciembre del 2020 hubo unas elecciones parlamentarias que también fueron desconocidas por Italia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Ese es el punto de partida. Hay un parlamento ilegítimo y hay una presidencia ilegítima. Y desde ese punto de partida hay que construir una solución que tiene que incluir elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Para lograr ese cronograma electoral, nosotros, como lo ha dicho el presidente Guaidó, nuestra Asamblea Nacional, lo ha dicho también Europa y lo han dicho los Estados Unidos, necesitamos comenzar un proceso que genere un cronograma electoral con las suficientes garantías para que los venezolanos podamos votar libremente. No es fácil lograr este proceso, pero lo que sí es importante entender que los venezolanos no podemos solos, que los venezolanos necesitamos la participación activa y proactiva de Italia, de Europa, de Estados Unidos y del mundo libre. Y por eso estamos aquí. Nosotros queremos votar libremente, pero para lograrlo necesitamos que se dé un proceso político que pueda dar las garantías para todas las partes en que se pueda dar un proceso electoral y que se puedan dar las garantías para generar estabilidad política y que en consecuencia podamos salir de la grave crisis humanitaria que hoy estamos viviendo en Venezuela. La división de los sectores democráticos no es el problema, senador. Eso es una percepción que hay, pero es una percepción que la dictadura intencionalmente busca presentar ante el mundo. El problema de Venezuela es la dictadura. Sí estamos conscientes de que necesitamos la unidad de todos los sectores democráticos y en eso estamos trabajando. Pero humildemente también hemos pasado el mensaje que necesitamos la unidad de Europa y de los países libres. A nosotros nos piden unidad y estamos trabajando en ello, pero nosotros también pedimos unidad de los países en función a un objetivo que nos unifica, elecciones libres en Venezuela. Ese objetivo nos unifica dentro de Venezuela y nos unifica en la comunidad internacional. Quiero decir que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. En Venezuela, para tener una solución, no hay espacio para el resentimiento, no hay espacio para el odio. Yo estuve privado de libertad 7 años. Pasé 4 años en una cárcel militar, en la que según la ONU fui víctima de tortura. Y esta realidad ha sido la realidad de cientos de personas que hemos pasado por la cárcel, la tortura y la negación de nuestros derechos. Pero quiero decir que nosotros no tenemos resentimiento, que nosotros queremos mirar hacia el futuro, que nosotros estamos conscientes que tenemos que buscar un espacio de entendimiento entre todos los venezolanos. Ha sido muy duro, hay muchas razones para poder sembrar y cosechar la división, el resentimiento y el odio. Pero eso no nos va a llevar a ninguna parte.
y tenemos que poner como prioridad el destino de millones de venezolanos que hoy están sufriendo, que hoy no tienen posibilidad de conseguir alimento, que hoy no pueden curar sus enfermedades y que hoy están buscando salir de nuestro territorio como la única posibilidad para poder dibujar un futuro para ellos y su familia. Quiero decirle claramente, como se lo dije al senador el día de ayer, nuestra intención es mirar hacia el futuro y construir soluciones para los venezolanos, no mirar hacia el pasado y albergar la división, el odio y el resentimiento. Pero para lograrlo necesitamos las garantías y necesitamos la participación activa y proactiva de los países de Europa y del mundo libre. Italia es un país que no puede estar al margen de la crisis venezolana. No puede estar al margen por razones históricas. Decenas de miles de italianos fueron a buscar destino a Venezuela. Mi propia esposa, su padre es italiano. Fue después de la Segunda Guerra Mundial con su madre, como miles de italianos fueron a buscar destino a América. Se sembraron allí y hoy mi esposa, mis hijos tienen nacionalidad italiana, como miles de venezolanos. Y hoy los venezolanos estamos buscando en Italia, en Europa, el apoyo necesario para que nos acompañen a construir un camino hacia el futuro. Por eso nuestro mensaje al gobierno de Italia, al Parlamento italiano, a la opinión pública en Italia, es que no se mantengan al margen de una crisis que de alguna manera los toca a ustedes directamente, porque hay todavía decenas de miles de italianos, incluyendo los 4 presos políticos italianos que mencionó el senador Casini, que hoy uno de ellos ni siquiera se sabe si está vivo o muerto. Me refiero a Ugo Marino, que desde hace 2 años no hay noticias de que esté vivo. Y como él, hay 400 presos políticos que hoy están en las cárceles venezolanas siendo torturados, y esperamos de Italia, de Europa y del mundo que estos temas estén en la agenda de los países libres que tienen como principio luchar por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en cualquier parte del mundo.